vida. Ok, ya estamos grabando, disculpen, ya hemos orado, una oración de apertura. Bienvenidos a los que recién entraron. Saludemos a Telmo, a Oscar y a Francisco. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos. Dios le bendiga, mi pastor. Bien, igual Francisco. Saludos también a Javier. Disculpe, también entró nuestro compañero Javier. Sí, muy buenas noches, pastor, y a todos mis hermanos. Dios les bendiga. Bien, Javier, qué bueno que nos acompañe. Me da gusto. A veces se conectan muchos para la lección uno y ya de a poco se va disminuyendo el número de participantes, pero esta vez somos más hoy y me alegra. Qué bueno, volvimos más fuertes. Amigos, no tenemos así todo un reglamento complicado aquí en la academia, pero lo que sí se pide es que que respeten, ¿ok? Respeten a sus compañeros, nos respetamos en el grupo de WhatsApp. Igual, si durante la clase alguien hace una pregunta o comentario y no estás de acuerdo, simplemente vamos a tomar todo con calma y podemos tener un debate y diálogo sano, pero todo con respeto, ¿ok? Y todo siempre a base de la palabra de Dios, por supuesto. Bien, vamos a repasar el video. Espero que les estén gustando los videos porque tocan, este curso, lo admito, enfrenta los temas más controversiales del No se le cristianismo escucha bien. moderno y pues agradezco que pues su madurez, ustedes que están viendo estos videos y todo con calma, con corazones abiertos para seguir aprendiendo y animándonos el uno al otro en este curso. Bien, el video empezó con una parábola. Más o menos alguien nos puede dar un resumen de la parábola de Pedro. ¿Cómo es que Pedro se cayó en un hoyo? ¿Pero cómo? Y cuéntenos la historia de la versión breve. Sí, amigos, les puedo pedir un favor, si no están hablando, si pueden poner en silencio sus micrófonos, en la parte inferior de sus equipos, ahí abajo hay un botoncito con un micrófono para... Pero bien, si alguien quiere darnos un resumen de la parábola de Pedro, solo como repaso. ¿Qué pasó? ¿De qué trató la parábola de Pedro en el video que les encargué? O sea, no es una parábola de la Biblia, era como una historia. Javier, por favor. Sí, mis hermanos. Pues la historia de Pedro, Ajá, sí. que él estaba con un cerdito, ¿no? Era un cerdito, Ujú. Sí. pero cuando iban subiendo, pues como digamos, como hacia una montaña, por decirlo así, según la historia, él, él, él fue a coger como el cerdo, pero el cerdito lo empujó y él cayó en un hoyo, ¿cierto? Y en ese hoyo se quedó todo el día. Entonces los amigos, al ver que Pedro, o sea, que Pedro no estaba y se fueron a buscarlo, ¿no? Y luego vieron que el cerdo estaba mirando como hacia el hoyo y se fueron hacia allá. Entonces, cuando llegaron allá, miraron que Pedro estaba allá en el hoyo, en ese coso de agua. Entonces, ellos hicieron, bueno, se dieron una estrategia de cada uno en un lado y el otro Mm. lo pudo sacar del hoyo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando Pedro ya lo iban sacando del hoyo, él miró que la gente pues estaba como alegre de ver que lo habían sacado de allá y ya luego él en su mente dijo, ah, hubiese sido mejor y de pronto más euforia que yo mismo me fuera salido de acá del hoyo, ¿ya? Entonces, ya luego la historia ahí nos cuenta ya como la reflexión, ¿no? De lo que significa ese pensamiento de Pedro en la actualidad. Y aquí pues Ujú. yo tomé un apunte
donde Sí, dice que Pedro deseó haber salido él mismo, ¿no? Pero muchos de nosotros en el ámbito espiritual pensamos así, que quizás las cosas que Dios hace a través de nosotros, nosotros pensamos que las hacemos por nuestros propios méritos y por nuestras propias fuerzas, y la verdad y la realidad es que no es así. Todo es por la gracia de Dios y el amor que Dios nos tiene. amén. Y con ese comentario casi ya tenemos un resumen de lo que vamos a hablar hoy en la hora que sigue. Ya es eso. Ese es el punto de la parábola. Ese es el punto de la clase de hoy. Gracias, Javier. Antonio, le damos la palabra. ¿Qué es lo que quiso Pedro y qué es lo que simboliza esta parábola, Antonio? Bueno, bueno, mi hermano, yo lo veo como discípulo en la siguiente manera. El cerdo era representación de un animal impuro. Por lo tanto, se ve la situación en la cual el cerdo hace una maldad, a pesar de que Pedro lo crió y lo cuidaba y eso. Ahora, al empujarlo hacia el barranco, Pedro es ayudado por los amigos que se preocupan por él. Hay preocupación en los hermanos, los compañeros, y uno de ellos es utilizado para sacarlo. En tanto que él oye que hay clamor y hay ánimo, entonces le entra la vanidad y dice, si Mm, yo lo hubiese hecho, todo el aplauso hubiese sido para mí. Entonces es ahí donde veo la situación. ajá. Otra palabra clave para hoy es lo que dice Antonio. Gracias, Antonio. Muy buen aporte. Es la vanidad. ¿Qué deseo, Pedro? Ser capaz de sacarse a sí mismo del hoyo. Esto es lo que representa, lo que simboliza es el deseo natural en cada uno de nosotros de salvarse a sí mismo. O sea, la actitud de yo fui yo puedo, yo solo, yo lo hice, yo. Em, amigos, esta es el ídolo más común en todo el mundo, porque ese ídolo del egocentrismo está en el corazón, en la naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros. Miren, amigos, ¿por qué creen que en todas las otras religiones del mundo, las religiones no cristianas, ¿por qué, por qué creen que todo se trata de cumplir reglas, de yo cambié, de yo hago, yo medito, yo? Siempre se trata de algo unas reglas que usted tiene que cumplir y básicamente para quedar bien o para salvarse. Hmm, Nada tonto el diablo, el mentiroso, porque él sabe que eso nos agrada, el pensar, yo fui. Y no creen, amigos, que el diablo, siendo astuto, no creen que él va a intentar meter esa idea también dentro del cristianismo para que sea, bueno, Dios hizo su parte, pero yo también fui, yo también hice, yo también pude, yo también cambié, acepté, decidí. Eso es el tema de hoy, ¿ok? Realmente para ir al grano, es el egocentrismo del énfasis, el enfoque en uno mismo, ¿ok? Bien, bueno, me estoy adelantando. Vamos a la pregunta siguiente que les encargué. ¿Cuál es? Perdón, pastor, Perdón, sí, ¿quién per- habla? eh, Antonio. Antonio, me hace recordar el pasaje en el cual Moisés, el pueblo le pedía agua y nuestro Padre Celestial le dijo, bueno, dale y con tu vara golpea la roca y saldrá agua. Entonces él lo hizo de una manera como con rabia y él no mencionó que en nombre del Padre Celestial iba a salir agua de ahí, sino que ya quieren que les dé agua. Bueno, aquí están, aquí le vamos a dar agua. ¡Pum! ¿Eh? Algo parecido. Sí, sí, el corazón
y la actitud de Moisés ya no estaban en el lugar correcto, ¿verdad? En ese caso, y tuvo sus consecuencias, ¿verdad? Moisés no llegó a la tierra prometida, lastimosamente. Gracias, Antonio. No, nunca había visto esa conexión. Bien, pregunta siguiente. ¿Cuál es, según el video y más bien según la palabra de Dios, cuál es nuestra condición al nacer en este mundo, amigos? Si uno desea aportar, acuérdense, yo sé que todo esto de Zoom es nuevo para algunos. Abajo en... Ok, sí, no, tranquila, Cinia, le vamos a dar la palabra. Les explico que abajo en el celular hay 3 puntitos. Si hagan clic ahí, después dice levantar la mano. Eso en el Zoom, levanta la mano y eso me indica que, tal persona quiere pedir la palabra. Excelente, Cinia, ya lo logró usted. Bien, le damos la palabra a Cinia y después Mayela y Javier. Cinia primero. Ya aprendí. Qué bueno. Felicidades. Gracias. Bueno, yo contesté en esa pregunta que nacimos espiritualmente muertos en delitos y pecados, porque fuimos concebidos en pecado. Ajá, así mismo. Bien, muertos. Esa es una palabra importante. Un muerto, ¿qué puede hacer para salvarse? Para curarse. No, pues nada, está muerto, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Espiritualmente, lo mismo. Un muerto no puede hacer nada. Gracias, Cinia. Mayela. Sí, pastor, como dijo la hermana, nosotros nacimos muertos, formados en maldad, pecaminoso por nuestro padre, nuestra madre y por la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva también, ¿no? Gracias, Mayela. Mayela habla de que es hereditaria, ¿verdad? O sea, es de herencia, o sea, viene de nuestros ancestros. Miren, les doy por ejemplo, mis papás, los dos eran americanos, así que pues un americano, pues una americana, pues yo nací por sangre y también por nacimiento, pues soy americano. Igual, yo soy americano, si mi esposa es mexicana, pues mis hijos, ¿qué son? Americanos, mexicanos, México-americanos. Si yo soy pecador y mi esposa es pecadora también, pues, ¿qué van a hacer los niños? Pecadores, es natural, ¿ok? Y bueno, gracias a Dios también, doy gracias a Dios que mi esposa también es creyente y yo también, y hemos también podido enseñar, pero bueno, ese es otro tema. Gracias, Javier, y gracias por su aporte, Mayela. Javier. Sí, mis hermanos, pues nuestra condición es que nacemos espiritualmente muertos, ¿no es cierto? Pues Sí. algo que me costaba a mí entender y era, o sea, ¿por qué? Por una situación, digamos, de nuestros antepasados, teníamos que nosotros sufrir las consecuencias, ¿no? Pongo este ejemplo porque resulta que he visto personas, ¿no? Que hoy los hijos, ¿sí? Están padeciendo situaciones y uno dice, pero ¿por qué si este muchacho todavía apenas está empezando a vivir? Pero cuando uno revisa el historial, uno se da cuenta que los papás hicieron cosas que no debían. ¿Por qué digo esto? Me costaba mucho entenderlo. Yo decía, pero ¿por qué? Ya cuando uno entra en el mundo espiritual, es que va entendiendo un poco ya esta parte, ¿no? Ver cómo estábamos nosotros perdidos ya en el pecado y quizás por cosas que nosotros hacemos y que los nuestros, si nosotros no organizamos eso, van a sufrir esas consecuencias. ¿Vale? Sí, gracias, Javier. O sea, exactamente, la condición natural pues es muertos de los hijos. Entonces, si no hacemos nada, así van a seguir, así van a quedar. Y no digo a nosotros en el sentido de que
nosotros podamos. Bien, vamos a dejar en claro en esta lección que más bien Dios, Una pregunta, pastor. pero sí, sí, díganos y buenas noches, César. Buenas Buenas noches, noches, pastor. bienvenido y bien pueda. Disculpe una pregunta, o sea, para poder uno diferenciarse al momento que nacemos los hijos, nacemos pecadores, porque los padres también fueron pecadores, ¿no? Y para diferenciar eso, o sea, ¿cómo podemos diferenciar el pecado? Creo es del mal y las cosas buenas creo vienen de parte de Dios. Ujú. Y el ser humano, ¿quiénes somos? ¿Cómo Ah, puedes diferenciar de las dos cosas? Y nosotros parece que estamos en intermedio. ok, gracias, César. Eso quiero pastor, quiero que me explique, o sea, a lo espiritualmente. Entonces, claro, nosotros las cosas de ver hacia el mundo vemos, ¿no? Cosas, pero diferenciar en interno, en pensamiento, actúa esas cosas. El mal también actúa, también hay veces los bienes están actúa, entonces está dentro de cada ser humano en el mundo, creo funciona así, creo, pastor. Entonces, eso un poco que nos explique cómo podemos concebir el Espíritu de Dios y cuál es el mal que nos ataca o ingresa en nuestro templo de Dios, como se dice, ¿no? Entonces, en esas cuestiones, entonces, un poco quiero que me explique con claridad cómo nomás son esos aspectos o esos mundos espirituales que existe en este mundo. Ah, muy bien, excelentísima pregunta, César. Mire, Dios creó obviamente al ser humano puro, sin mancha, santo, sin pecado. Pero obviamente en la caída, en el jardín de Edén, se perdió esa imagen de Dios, se perdió esa perfección. Pero, ¿saben qué? El ser humano todavía, todavía sigue con un concepto de lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios lo escribió en su corazón. Por eso, gente pagana, o cuando digo pagana, que ni conoce al Dios verdadero, que no conoce a Jesucristo, aún así, ellos tienen un concepto de lo bueno y de lo malo, de que no se debe matar, no se debe robar. Ellos saben eso, saben, en casi cada cultura del mundo tienen un concepto de que existe algún Dios, algún ser superior. Tienen ese concepto de lo bueno y malo. Y por eso hasta los incrédulos hacen algo que exteriormente, aparentemente parece bueno, ¿verdad? Pero sabemos que sin fe no se puede agradar a Dios. Hasta el bien que hacen no es, o sea, no es un acto de fe en el Dios verdadero. Pero sabemos que, o sea, hasta los muertos pueden hacer cosas que parecen buenas, ¿verdad? Pueden seguir las reglas, pueden seguir las leyes, pueden hacer un buen trabajo, em, pero sabemos que solamente el Espíritu de Dios hace, hace que un muerto vuelva a la vida, hace que una persona corrupta, mala, por herencia y por pensamiento y por obra, que un malo ya sea bueno y que haga lo bueno y que lo haga con fe y que lo haga con buenos motivos. Y sí sabemos que hasta nuestras buenas obras no nos pueden salvar. Cristo nos salvó, pero esa es la obra del Espíritu Santo. Bueno, eso fue mi respuesta larga. Antonio, gracias por su paciencia. Lo hemos hecho esperar. Vamos a escuchar a Antonio Izquierdo y gracias, César, por su pregunta. Antonio Izquierdo, perdón. Antonio Izquierdo, yo soy Ah, Antonio perdón. Jaramillo. Sí, qué pena. Disculpe, son dos Antonio. Antonio Izquierdo levantó la mano. Disculpe, Antonio Jaramillo, ¿sí? Yeah, Ok, perdón. Antonio don't worry, don't worry. Ok, gracias, Antonio. Antonio Izquierdo desea aportar. ¿No? ¿Ya no? Ok, bueno. Si desea activar su micrófono, Antonio Izquierdo, en cualquier momento, sí puede. Ok.
Bien, seguimos. Bueno, si es cierto que nacimos muertos, ¿qué somos incapaces de hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer por nuestra propia cuenta, por nuestro propio poder? Grivaldo, le damos la palabra. Oh, Antonio ya pudo. Ah, no. Grivaldo, adelante. Bueno, primeramente le aclaro, los americanos somos desde Canadá hasta Cabo de Orden en Sudamérica, ¿verdad? Los de americanos, para decirle a los estadounidenses, ese es un problema de la Segunda Guerra Mundial debido a los aliados. Como Estados Unidos no tiene un ejército suficientemente grande, agarró gente de Brasil, de México, Canadá, y por eso se llamaban los americanos, aunque estaban bajo la bandera de Estados Unidos. Y sobre el tema de por qué estamos, lo que sucede es que técnicamente las personas cuando nacen, por haber tenido el pecado de Adán y Eva, tenemos el pecado de iniquidad, el que nos lleva y el que nos llevó a la falta de, a romper la comunión que teníamos con el Padre en el Edén, a romper esta comunión, ¿verdad? La persona lo traemos espiritualmente hablando, y técnicamente hablando, cuando las personas nacen, siempre hay que respirar, aunque el corazón esté latiendo. Así que muchos dicen que en ese primer suspiro es donde nos entra el Espíritu de Dios o el soplo de Dios, como se señala algunas veces, ¿verdad? Dentro de nosotros, pero nacemos técnicamente muertos y leo de la comunión con el Padre. Después, cuando el otro problema físicamente es por la unión de nuestros dos padres, que es lo que nos da nuestro cuerpo como personas que también están dentro de pecado. O sea que somos y vivimos en un mundo que técnicamente fue dado a Satanás, donde todo lo cae en maldad. Por eso que Génesis 6 señala claramente que el hombre está inclinado a la maldad. Pero debido a esta relación del Espíritu Santo, que debemos dejarlo manifestarse en nuestro cuerpo y el famoso libre albedrío, debemos de hacerle caso y hacer que comencemos a hacer obras buenas y aprender a hacer las cosas como le agrada a nuestro Padre y no como nos agrade a nosotros o a nuestro cuerpo. Y debido a esa relación con el Padre es que vamos a seguir mejorando a través del Espíritu Santo en lo que es la relación con nuestro Padre Celestial en los cielos, o a través de Jesucristo, que vamos a lograr lo que, como que dice, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar, como dice la palabra. Y esa es la intención que tenemos cada uno de nosotros, ir perfeccionando nuestra técnica para seguir agradando al Padre y hacer las cosas como Jesucristo nos explicó en tierra que debemos de hacerlo, para apartarnos de esa muerte que teníamos prácticamente espiritual, porque como usted señaló, un muerto no puede hacer nada, pero gracias al sacrificio en cruz, gracias al Espíritu Santo que también mora dentro de nosotros, que comenzamos a hacerle caso y entenderlo y comprender cómo es que Dios hizo su plan original y quiere que nosotros aprendamos a vivir. Gracias, Grivaldo. Es cierto. Dios nos ha hecho vivos, nos ha levantado de los muertos. ¿Para qué? Pues para agradar a Cristo. La vida que ya llevamos ya no es nuestra. La llevamos, la dedicamos a Cristo. Gracias. ¿Okay? Esa es la vida que fluye de la nueva vida, ¿verdad? Okay, que tenemos en Cristo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que no podemos hacer? Si estamos muertos, ¿qué es lo que no? ¿Qué es lo que se dijo en el video? Antonio Izquierdo, buenas noches. Ahora sí tenemos su audio, buenas ¿verdad? noches. Ahora sí, ya me pueden oír. Qué bueno. Sí, muy buenas noches. Bueno, en la primera pregunta, ¿qué deseó Pedro cuando fue sacado del hoyo, o qué simbolizó? En lo de Pedro, es que él quiso haber salido de por sus propios medios del pozo. Y se envolvió un orgullo y un falso orgullo para poderle contar a todo el mundo: mire, yo me caí en un hoyo y me salvé. O sea, me salí del hoyo fuertemente. Cierto. ¿Cuál es la condición de nuestra cuando nacemos? Pecadores y destituidos de la gloria de Dios. Ahí hay un debate que siempre se ha tenido en cuenta, que si hay determinismo espiritual, que si heredamos cosas de los pasados. Yo creo que cada uno es responsable de su generación,
y afortunadamente mi generación ha recibido la palabra de Dios. Por eso que somos incapaces de hacer, definitivamente nadie se puede salvar por sí mismo, salvarnos al mismo. ¿Y cuál es la opinión del pastor legalista? Debe uno ayudar a la salvación. Hay una frase famosa de San Agustín que dice, Dios no te salva sin ti. Eso es bastante interesante de discutir. El problema de en dónde está la participación humana en la salvación. Gracias. Gracias, Antonio. Es cierto, uno no puede salvarse a sí mismo. Gracias, Cinia. Gracias, señor Antonio, y nos alegra ya escuchar su voz. Cinia, adelante. Bueno, yo contesté en esa pregunta que ¿qué somos incapaces de hacer? Salvarnos a nosotros mismos. Sí, exactamente. Y tampoco no podemos salvar a otros, ¿verdad? Hasta hay un salmo que dice que ningún hombre puede dar su vida en rescate por otro, porque pues porque ya la dio Jesucristo. Ah, con la excepción de Jesucristo, exactamente. Sí, se requiere un cordero sin mancha. Y la cosa es que todos nosotros nacimos manchados, nacimos muertos, nacimos ya con pecado, ¿ok? Bien, ahora el punto aquí es... Pero ya no tenemos esa mancha. Sí, he aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Que quita del mundo el pecado. Amén. Es que la mancha no la tenemos, por el pecado sí lo cometimos. Bueno, gracias. Sí, el punto aquí es que por nuestra propia cuenta, por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia razón, por nuestra propia decisión, por nuestro propio poder, no podemos llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo primero tiene que obrar fe en el corazón de uno antes de que pueda confesar a Jesús como su Señor y Salvador. El Espíritu obra primero en el corazón. Ahora, sí, ya Antonio tocó el tema siguiente. Cuando se habla pues digamos, de este asunto, ¿qué dice un pastor legalista en cuanto a esto, de que si uno puede o no puede salvarse? Javier, por favor. Sí, pues el pastor decía, o dice más bien, que enseña que las personas tienen la fuerza y la capacidad espiritual de decidir seguir a Jesús. ¿No es cierto? También dicen que si una persona siente pena con su pecado y cree lo suficientemente fuerte en Jesús, ya está listo para dejar su vida a vida y seguir. O sea, ¿qué pienso yo? Que él aquí está atribuyendo las cosas a su propia fuerza, ¿no? Es lo contrario a lo que estamos hablando, que todo es por la gracia de Dios, todo lo permite Dios a través de su Espíritu Santo. Él es el que nos da la facultad y nos da la fuerza, ¿sí? Por allá nos decía que el Señor, la pregunta que el Señor hacía era que Él fue quien nos eligió a nosotros y no nosotros a Él, ¿sí? O sea, que Él pone el sentir con el hacer, ¿vale? Sí, nosotros vamos en camino, pero somos movidos por el Espíritu Santo, como lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? El Dios somos, nos movemos y existimos. O sea que fuera de Dios somos nada. Sí. Sí, exactamente. Él es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Y lo que pasa es esto, amigos. Todo tiene su historia y es que hay un movimiento moderno, pues ni tan moderno, ya tiene siglo, 2 siglos en el cristianismo, de que hay un énfasis enorme en la experiencia de la conversión. Hay un énfasis enorme en
pues el famoso llamado al altar. Y obvio que pues yo creo que algunos aquí en el grupo han pasado por esa experiencia y tiene su lado bueno en el sentido de que es en una obra evangelística están llamando a la gente a reconocer su pecado, a arrepentirse y a creer en Jesucristo como su Salvador. Pues amén, qué bueno, qué bueno. Pero dan de entender a veces que si no te acercas a un altar, si no haces tal cosa, si no tomas tales pasos, entonces no sos salvo. Bueno, da a entender algo de que, ya es tu momento para tomar tu decisión de creer en Jesucristo, de entregar tu vida a Cristo. Ponen el énfasis demasiado en uno y no en lo que Dios ha hecho por uno, ¿ok? Entonces, lo bueno es que ellos saben, todos sabemos que el hombre no puede salvarse a sí mismo, pero lo malo es que ponen el énfasis en lo que hace el hombre, ¿ok? En su decisión, ¿ok? Bien. Qué lindo bebé, pero sabemos que hasta los bebecitos, como dice el rey David, el salmista, que nacimos desde Adán y Eva, pues todos hemos nacido con pecado. Somos pecadores desde ser concebidos, ¿verdad? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, ¿okay? Y por medio del pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Salmo 51:5 dice, mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Bien, ya dejamos en claro que no se puede uno solo hacer nada. Bien, no hemos escuchado. Voy a tener una lista de versículos cortos. Voy a pedir a unos lectores. No sé si el señor Telmo, si el señor Jorge Mejía nos podrían hacer el favor de leer unos versículos que tengo aquí. Telmo, si alcanza a leerlos en su equipo. Telmo, ¿sí? Perfecto. Ok, entonces Telmo, los que están en verde. Jorge, ¿puede usted alcanzar a leer? Está la letra medio chiquita, pero Jorge, ¿puede leer los que están en letra cafecita? ¿Sí se puede? Sí, perfecto. Ok, Telmo Sí. verde, Jorge café. De corrido todos los verdes. Sí, vamos, sí, bueno, se turnan. Telmo primero, o sea, se turnan, sí, como un coro. Ok, perfecto. La primera de Pedro 2:9. Dios los ha llamado de las tinieblas. Bien, Jorge. Efesios 2:3. Por naturaleza éramos hijos de ira. Romanos 6:17. Eran esclavos del pecado. Primera de Corintios 2:14. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Efesios 2:1. Muertos espiritualmente en sus delitos y pecados. Segunda de Corintios 4:4. Espiritualmente cegados. Primera de Pedro 2:25. Eran como ovejas descarriadas. Primera de Juan 3:10. Hijos del diablo. Efesios 5:8. En otro tiempo eran tinieblas. Romanos 8:7. La intención de la carne es enemistad contra Dios. Gracias, Telmo. Gracias, Jorge. Pues, amigos, esos son toda una lista de nuestra condición. El propósito de esta lista de versos es para que descartemos la posibilidad de que uno hasta participe en su salvación, de que uno diga, si 1% fui yo. No, de ninguna manera. Atanasio, vemos su mano, desea aportar.
Sí, pastor, decir que los versos están, unos tienen la parte B y otros tienen la parte A, como para saber, pues, para que tengamos presente que en el momento que los vamos a leer en la Biblia, los vamos a conseguir completos. Era eso, pastor. Sí, sí, gracias. Sí, eso es lo que, si alguien se pregunta de, eso de A y B, ¿qué es? A quiere decir que es la primera mitad o la primera parte de un versículo y B quiere decir que es, por ejemplo, 1 de Pedro 2:9b, eso significa nada más que es la última, o sea, va todo cortado, pero ustedes, ponemos la referencia por si alguien lo quiere buscar después de la clase, ahí está, lo pueden buscar en su contexto original. Bien, tinieblas, hijos de ira, esclavos, no aceptábamos las cosas del Espíritu de Dios. Muertos, cegados, ovejas descarriadas, hijos del diablo, tinieblas. No dice que estábamos en las tinieblas, éramos tinieblas. ¿Ok? Todo eso fui yo. Todo eso fue usted sin Cristo. Pero gloria a Dios que Cristo ya ha cambiado todo eso, ¿verdad? Al igual que un hombre físicamente muerto, no puede uno decidir seguir a nadie, uno no puede elegir, uno no, en cierto sentido, pues, el cual, pues, libre albedrío, ya no. Ya no, el libre albedrío, en ciertos aspectos de la vida sí tenemos libre albedrío, pero el libre albedrío para salvarse, para creer en Jesús, no. Y eso se perdió en la caída en Edén. Pero Dios, en su amor, nos eligió y nos salvó. Bueno, es el Espíritu Santo quien va a uno primero, ¿ok? No al revés. Bueno, la postura del legalista, les recuerdo, es que, yo tengo que, eso pone en duda la fe y la salvación del individuo, ¿ok? De uno. Bien, tomemos unos minutos aquí ya para hablar un poco de la teología decisionista. Les cuento un poco de la historia que hace un par de siglos hubo unos teólogos que empezaron con esto de que tenemos que poner énfasis para estar seguros en avivamientos y en eventos evangelísticos. Tenemos que estar seguros, tienen que tomar esa decisión para aceptar y recibir a Jesucristo en sus corazones. Pero, ¿cómo puede eso hasta socavar la seguridad de nuestra fe y salvación, amigos? Lo que pasa es que eso puede contradecir las escrituras, porque antes de tener fe, el hombre es espiritualmente muerto, incapaz de decidir creer. Hasta lo que pasa en muchos casos es que ya después de aceptar a Cristo, de tomar esa decisión, muchos dudan de, ¿fue sincera o no la decisión? Pero, amigos, sabemos que por naturaleza el reino de Dios es así, de que algunos sí van a creer por un tiempo, y después, cuando vienen las preocupaciones, cuando vienen las pruebas, van a caer, ¿verdad? Van a perder esa fe. O sea, uno puede sí empezar a creer a Jesús y ya después caer. Uno puede empezar a seguir a Jesús con corazón sincero, con fe de verdad, y después, como la parábola del sembrador, vienen las espinas, los cardos y las espinas y vienen las preocupaciones de la vida y se pierde esa fe. ¿Ok? Entonces, nuestro trabajo no es pasar todo el tiempo probando la sinceridad de la fe de cada uno. Nuestro trabajo es sembrar la palabra,
hacer discípulos, y eso se lo dejamos a Dios. Bien, y también sabemos que la decisión aquí, cuando se habla de decisión, cuando se habla de elegir, esa decisión es la decisión de Dios de salvarte. Es la decisión, como dijeron en el video, dejaron muy en claro de que ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Ese versículo también se nos aplica a nosotros. Jesús nos eligió. Lo que estamos hablando más bien en esta lección, amigos, es un cambio de vocabulario. Se ha incluido esta lección como un llamado de atención. Muchos predicadores, muchas iglesias, yo creo que tienen buenas intenciones, pero lastimosamente se ha infiltrado el egocentrismo en la teología y en las prácticas de muchas iglesias, y ya hay demasiado énfasis en la emoción, en el sentimiento y en la decisión personal de cada uno. Se está poniendo demasiado énfasis en el yo entregué, yo cambié, yo decidí, yo acepté, y amigos, eso no le da la gloria a Dios. Es la siguiente pregunta, de cómo es que esta idea, esta teología decisionista le roba la gloria a Dios. Amigos, es esto, de que hace que del hombre que sea un participante en su salvación cuando realmente somos recipientes. Recibimos 100% la gracia de Dios. Es un regalo. ¿Okay? Si lo investigan, los que empezaron estas prácticas del decisionismo, el llamado al altar, sí tenían una teología en que ellos creían que el hombre no era totalmente caído, que el hombre sí tenía todavía esa chispa, ese poder, por lo menos un poco de poder, para tomar el primer paso hacia Dios. Y aquí sabemos, eso es como Pablo en la parábola, que quería salvarse a sí mismo. Y dicen, sí, gloria a Dios, toda la gloria a Dios, pero es una contradicción porque le están restando la gloria de Dios. Y ese es pecado, restarle hasta 1% de la gloria a Dios. Totalmente obra de Él. De principio a fin, Dios te salvó. No es nada más, Él hizo su parte, ahora hago la mía. No, Él tomó el primer paso y el segundo paso y todos los pasos hasta que estés en la gloria con Él, y es obra suya. Hasta cuando usted toma decisiones en la vida diaria para Dios, esa vida, pues, esas decisiones, sí las toma usted, pero ¿quién está obrando en usted? ¿Quién de dónde fluyen esas decisiones? No fluyen del hombre natural, no fluyen del hombre pecaminoso, sino que fluyen del espíritu del nuevo ser que Dios ha creado en usted. Es totalmente, no es el Joel natural, sino que es el Joel nuevo. Y ese Joel nuevo que hace buenas obras, pues yo no puedo jactarme, no puedo vanagloriarme de eso. Bien, si le dicen, has tomado la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, ¿cómo lo manejaríamos? Pues miren, no es de que ahora tenemos que atacar a todos los que hablan así, que tienen esa práctica o esa idea. No, porque hay muchos que muy buenos cristianos sinceros que tienen esa costumbre porque pues eso es lo que aprendieron. Es simplemente, amigos, los estamos animando a cambiar su vocabulario en vez de enfatizar hoy yo entrego mi vida a Cristo. Hoy Cristo ha entregado su vida por mí.
Y ahora sí, lo quiero seguir. No es tanto, yo acepté a Cristo, yo he tomado la decisión, yo he elegido seguir a Cristo. Es no, Cristo me aceptó, Cristo me eligió. ¿Ok? Y es para que expliquemos bien el papel y la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo menospreciamos la obra del Espíritu Santo tanto, verdad? A veces no, más o menos entendemos la obra del Padre, entendemos la obra de Jesucristo, lo que Él hizo y sigue haciendo por nosotros desde su trono a la mano derecha, pero el Espíritu Santo se malentiende bastante hoy en día. El Espíritu Santo también es el que nos salvó, obrando la fe en estos corazones muertos, obrando vida donde había puros huesos secos, como en la visión de Ezequiel, del profeta. ¿Alguien se acuerda cómo es que Dios reavivó los huesos secos en la visión de Ezequiel? ¿Cómo lo hizo? Los huesos secos dijeron, ya queremos estar vivos. Ya es hora de despertarnos, ya es hora de volver a la vida, de resucitarnos. ¿Cómo lo hizo Dios? Para darles vida. Les habló. Ok, ¿qué les habló? ¿Cómo les habló? ¿Dios mismo les habló a los huesos? ¿Alguien se acuerda de la historia? Tal vez es Sí, una pero historia no, nueva. no recuerdo exactamente, pastor, pero sé que el profeta va y le dice que le profetiza a esos huesos, perdón, que están muertos, y hace pues relación de que el profeta iba avanzando y iba sumergiéndose, ¿cierto? Entonces pues, le habla a los huesos que están muertos. Que digo, ¿ves estos huesos que están ahí? No me acuerdo más, pero sí tengo idea. Ajá. No, sí, va súper bien, va súper bien. A ver si lo puedo poner aquí en la pantalla. Ahí está. Letra muy chiquita, perdón. Como le hago grande. Pero bueno, me está saliendo muy bien. Pero ahí dice Ezequiel 37 y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Amigos, ¿quieren salvar a alguien? Pues predícales, enséñales, háblales la palabra de Dios. Esa es la forma de salvar. No se preocupen tanto de, tomen la decisión, esto y aquello. No, la Biblia no habla así. La Biblia habla de predicarles la palabra de Dios. Y no se preocupen, el Espíritu Santo, Él va a hacer su obra, va a hacer su trabajo de salvarles. Bien, veo dos manos. Gracias por su paciencia. Cinia y después Grivaldo y después Atanasio. Cinia, por favor. O eso fue antes, perdón. Hola. Hola. Es que yo vi como que no contestaron la pregunta de cuál era la opinión del pastor legalista en cuanto a eso. Qué pena. ¿Quiere Entonces, recordarnos? ¿Puedo yo volver a esa? No, yo quería así compartir lo que yo escribí. Sí, bien pueda. Sí puedo. Bueno, lo que habló ahí acerca del pastor fue que le roba a las personas la seguridad de la salvación. O sea, ¿en qué sentido, Cinia?
que le roba la seguridad Sí, de o la sea, salvación. ¿cómo se Que, queda la gente? ¿En qué sentido? que digamos, el pastor legalista, digamos, el pastor legalista le roba a las personas la seguridad de la salvación porque lo mandan a cumplir todos los estatutos y mandamientos y entonces no dicen que es por gracia, que somos salvos, que no tenemos que hacer nada porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo es el que ha hecho y hace todo. Es exactamente, Cinia, porque el legalismo hace que uno se centre, se enfoque en uno mismo. Exactamente. Hace que nos enfoquemos, que nos estemos mirando en nuestra propia conducta, que nos estemos solamente alabando el ego del yo. Eso. Nos quita la mirada de Cristo. Ya estamos enfocados en, miren lo que yo hice. Y hasta también nos puede llevar a la desesperación cuando no nos va muy bien, porque sí, seamos sinceros, va a haber días en que nos va muy bien en la vida santa y va a haber días en que en momentos de débiles cometemos pecados o echamos una mentira o lastimamos a alguien con nuestras palabras o tenemos un pensamiento adúltero o ponemos algo ante Dios, ¿verdad? En lugar de importancia. Pasamos alguna dificultad y estamos renegando. Y en esos momentos el legalismo nos va a decir, ya eres basura, ya no eres creyente de verdad, ya eres, y en vez de simplemente decirnos, eso estuvo mal, eso fue pecado y va a causar problemas, pero pues arrepiéntete y vuelve a Cristo, cree en Él y ya vamos a cambiar la conducta en arrepentimiento. Pero bueno, gracias, Cinia, muy buen comentario. Grivaldo y después Antonio. Bueno, sobre, por lo menos con Cinia, lo que podría agregar a su punto de vista es que el legalismo quiere hacer todo una autorrestauración él mismo, cuando lógicamente no podemos hacer una restauración, todo tiene que ser a través del Espíritu Santo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Me explico, nunca por nuestro propio yo, el yo no va a existir, porque dice la palabra que Dios no comparte su gloria con nadie, que fue una de las cosas que le pasó a Moisés, porque si vemos lo de la roca, en la roca tenemos una explicación en Éxodo y tenemos otra explicación en Número, y Dios le dice claramente, yo estaré sobre la roca y háblame a mí. Y Moisés ni le habla a él y ni le da la gloria a Dios, solamente revienta la roca y fue lo que él consideró correcto. Pero el tema que habíamos comenzado, que había levantado la mano, era sobre los huesos. En los huesos rotos lo que vemos es una restauración a través de la palabra profética del pastor. Vemos que él restaura esos huesos, ¿verdad? Una restauración quiere decir, lo vuelve a unir, le vuelve a dar su piel, lo restaura a través de la profecía. Pero esto también lo vemos en el caso de Lázaro. Recuerde que Lázaro tenía más de 3 días ya muerto. Ya los tejidos habían reventado, ya se estaba en estado de putrefacción, ¿verdad? Aparte de la resurrección que tenemos con él, lo que vamos a ver es una restauración de todas sus células, sus tejidos, sus músculos, ¿me explico? Para que él vuelva a la vida. O sea que prácticamente el Espíritu Santo nos hace una restauración a nosotros y lógicamente tú no te puedes restaurar a ti mismo. Que sería lo ideal, pero no podemos. Y todo se basa en eso mismo, en que el Espíritu Santo es el que va a hacer esa restauración en nuestra vida para hacer la comunión perfecta para agradar al Padre. Gracias, Grivaldo. Es cierto, me gusta la palabra restauración. Eso es lo que es nacer. Lo que estamos hablando es nacer de nuevo, un renacimiento hasta
Jesús dijo, lo que nace de carne, carne es. Lo que nace de espíritu, espíritu es. Nicodemo dice, pues, ¿cómo? Entonces, ¿cómo voy a entrar otra vez? Ya estoy grande, voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre. Dice usted, no, estamos hablando de nacer de nuevo espiritualmente. Gracias, Gribaldo. Le damos la palabra a Antonio Jaramillo, creo. Y después, no sé si alguien más que no ha aportado hoy tiene un último comentario. No hemos escuchado mucho bien pueden los que no han aportado. Telmo, veo su mano. John Jairo, Francisco, Liliana, Oscar. ¿Alguien más tiene comentarios? Y después podemos cerrar la clase para hoy. Antonio y Telmo. Y si alguien más desea. Antonio. Una inquietud para complementarme. ¿Sí? En el sentido de que los fariseos por lo menos eran legalistas. En este caso, poniendo el ejemplo. Y Jesús, por la gracia divina del Padre Celestial con su Espíritu Santo, él era el dueño del sábado, que lo criticaban los fariseos. Igualmente cuando Saulo, después Pablo, que era también un legalista, porque era fariseo y muy cumplidor, celoso de esas leyes, sobre todo él es un ejemplo grande de ese legalismo. Pero entonces cuando fue tocado, llamado por él, la gracia del Espíritu Santo por medio de Jesús, fue convertido. Es mi duda, ¿eh? Sí, no, yo creo que no hay duda, usted lo dijo muy bien. Lo que tenemos aquí, Antonio, es un caso del amor de Jesucristo para el que está perdiendo en el legalismo. Eso es, Jesús sacó a Nicodemo del legalismo. Nicodemo no estaba no era borracho, no creo. Nicodemo no era musulmán, estaba en una religión pagana, no estaba, él era de los más religiosos. Pero Nicodemo necesitaba, pues Jesús lo salvó de una religión falsa. Y ese es el espíritu de este curso, amigos. Nosotros en Academia de Cristo no sabemos que ni nosotros, ni ningún ministerio, ninguna denominación, ninguna iglesia es la iglesia perfecta en este mundo. La iglesia perfecta es en el cielo, cuando todos los creyentes estamos juntos con el Señor y ya no habrá nada, ninguna mancha. Pero sabemos que en este mundo también hay muchos creyentes o muchos que queremos que sean creyentes, que están en iglesias hasta cristianas, pero en muchas congregaciones, en muchas iglesias, ni es el cristianismo, ni es el evangelio de Cristo que se está predicando y practicando, es el legalismo, es el espíritu de los fariseos, como nos menciona Antonio, y queremos que ustedes, es simplemente un curso para abrirnos los ojos y para poner a prueba todo lo que se está practicando hoy en día en el cristianismo, ¿ok? Esta lección, el espíritu de esta lección es, pongamos atención en nuestro vocabulario, que no sea egocéntrico, que no sea el yo, porque no, es más bien Dios. Yo tengo un recuerdo de, yo estaba trabajando con un grupo unas congregaciones cristianas y teníamos un ministerio de recuperación, si me explico, como para alcohólicos, adictos, y me encantó, era de mis experiencias favoritas de todos los años en el ministerio que Dios me ha permitido. Porque uno ve vidas cambiadas, pero algo que empecé a ver era que también ese mismo egocentrismo
iba surgiendo a cada rato entre los que ya habían salido de la droga, salido de adicción al sexo, que habían salido de la pornografía o pues la borrachera, que empezaron a decir yo cambié mi vida, yo dejé, y se entiende, porque sí es cierto, ellos sí cambiaron, sí, pero nosotros les enseñábamos a verlo de otra forma, a decir, miren, ¿qué les parece si en vez de decir yo cambié, yo dejé, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, mi vida ha cambiado, o Dios cambió mi vida, Dios me sacó de ese hoyo, ¿verdad? Hablando como Pedro en la parábola, Dios me sacó de las tinieblas, Dios me trajo a la luz. Dios es poner a Dios en todo lo que decimos, hasta en la forma en que hablamos de nuestra vida, de la forma en que hablamos de nuestra conversión, ¿verdad? De la muerte a la vida espiritual, ¿ok? Que demos la gloria a Dios en todo. Bien, amigos, en la próxima lección, una vista previa, vamos a hablar de un tema fundamental para leer e interpretar las escrituras, que en muchos ministerios legalistas lo que tenemos es una confusión entre ley y evangelio. Si quieren saber más, tienen que volver para la lección 3 el próximo lunes, y por seguro les voy a pasar una tarea y con un video breve, ya saben, y con unas preguntitas de repaso, y que esas las podemos ir revisando en la clase. Yo creo que ya la próxima semana también podemos empezar a explicarles cuál va a ser el examen final para este curso. Ok, amigos, ahora tenemos un descanso de 5 días, más o menos 4 o 5 días, hasta el próximo lunes. Durante estos días, si tienen preguntas, dudas acerca de lo hablado en la clase, con mucho gusto, el pastor Carl para el grupo de la mañana y yo para el grupo de la tarde-noche. Estamos a la orden, somos sus servidores, y pues con mucho gusto podemos... bueno, haremos lo posible por atender sus preguntas. ¿Okay? Gracias por su paciencia, amigos. Les deseo bendiciones. ¿Y qué les parece si terminamos con una oración? Amén. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por la obra de tu Espíritu Santo. Sin su obra, nosotros todavía seguiríamos muertos, seguiríamos cegados, seguiríamos incapaces, enemigos tuyos, objetos de ira e hijos del diablo. Pero gracias a la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra, gracias a buenas personas, que sea iglesias, predicadores, o alguien que nos regaló una Biblia, o algo que vimos en internet, quién sabe, Señor, no sé cómo es que hayas hecho llegar tu palabra a la vida de cada uno aquí en el grupo, pero lo hiciste, y por eso te alabo y bendecimos tu nombre, Señor, porque de verdad te preocupas por cada uno de nosotros, de verdad deseas salvarnos, y lo has hecho. Elegiste, tomaste la decisión de aceptarnos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, de hacernos hijos tuyos. Y pues qué gran bendición es el saber que no depende de nosotros. No tenemos que vivir con miedo o inseguridad, incertidumbre, pensando de si somos o no somos salvos, si nos hemos portado bien o no, si hemos cumplido o no las reglas, porque tenemos a Cristo, y Él sí siempre se portó, no solamente bien, pero perfectamente. Él no solo cumplió las reglas a veces sí, a veces no, él cumplió las reglas siempre, 100% de las veces, y por eso podemos estar 100% seguros de nuestra salvación.
en Cristo. Te alabamos, bendecimos tu nombre, te pedimos que nos protejas y nos cuides en el resto de la semana y pues Dios, que este curso y este grupo sea para tu gloria y que sea que nos animemos el uno al otro y que seamos una bendición para el mundo y para nuestras familias, hogares y comunidades. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Muchas Amén, bendiciones amén. y que Bendiciones, pastor. Gracias. que Pastor, tengan muchas gracias. una linda noche y Dios les bendiga. Sí, gracias, Amén. pastor. Bendiciones. Dios bendiga, pastor. Buenas noches Oscar, buenas noches Francisco, John Buenas Jairo, noches, pastor. Gracias. Cinia, Rosa María, Jorge, Grivaldo, Atanasio, Antonio, Mayela, Adolfo, Liliana, perdón, Francisco, bendecida noche. Amén. Adiós, bendecida Chao. noche. Ok, gracias, Amén. chao.